Hello, everyone. Welcome to the RockSlope webinar. My name is Angela, and for the past 4 years, I've been involved in managing and developing the rock engineering programs at Rock Science. I'm the project manager of the brand new RockSlope, and my team and I are very proud to be presenting it to you today. For this webinar, I'll be here to answer any questions you may have. My colleague Aldo will be translating for me between English and Spanish. And now I turn the mic over to Aldo. Thanks. Thank you so much, Angela. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acá participando de este webinar sobre RockSlope. Yo soy Aldo Nosiglia, gerente comercial para Rock Science de Latinoamérica. Me voy a estar apoyando a Angela con las preguntas, las cuales las van a poder hacer en el recuadro de preguntas que tienen a la mano derecha. Estas preguntas van a ser recopiladas y vamos a enviarles las respuestas a cada una de esas preguntas en español a todos los participantes. Andrés es el quien va a dictar el webinar. Andrés, por favor, te cedo la presentación. Muchas gracias. Aldo, Ángela, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Puerta. Tengo alrededor de 9 años de experiencia en el área de mecánica de rocas y para mí es un inmenso placer estarles presentando el día de hoy este seminario web. A continuación, los invito a ver un video introductorio y después del video introductorio vamos a comenzar con la presentación. Espero que lo disfruten. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Primero, permítanme volver al modo de presentación, poner pantalla completa y bueno, estamos listos para comenzar. Yo creo que podemos ir directamente a la parte del contenido. En este seminario web repasaremos lo siguiente: el modelado de estabilidad de bloques en 3 dimensiones, las fallas de taludes controladas estructuralmente mediante el programa RockSlope. En particular vamos a hacer énfasis en cómo definimos la geometría del talud, las regiones de materiales, las condiciones de agua subterránea y, lo que es más importante, definir las estructuras geológicas que nos va a condicionar dicha falla estructural. Luego vamos a entrar en la parte de interpretación de resultados, del análisis de equilibrio límite, para identificar las ubicaciones, las magnitudes de falla. En el caso de análisis determinísticos, hay que tener en cuenta que obtenemos un factor de seguridad y en los casos probabilísticos lo que se va a obtener es una probabilidad de falla. También hablaremos sobre el análisis de bloques clave y la visualización de parámetros críticos en un mapa de intensidades o en inglés heat map, donde se van a poder visualizar la distribución de los factores de seguridad y otro tipo de parámetros y de variables que el programa permite visualizar. Y finalmente, el tratamiento de la incertidumbre, de las propiedades de resistencia de los materiales y las discontinuidades con un análisis probabilístico. En general, proporcionaremos una descripción general de las características principales del programa y sus aplicaciones. Y al final haremos una demostración en vivo para que miren en directo el potencial del programa. Bueno, ¿cuál es nuestra visión en cuanto a la creación del programa? El objetivo de Rock Science, de nosotros como compañía,
es cerrar la brecha entre las herramientas existentes y lo que la industria ha estado pidiendo. Y eso es proporcionar un programa que pueda manejar geometrías complejas, es decir, analizar casos reales, ya sea que se apliquen a la escala de un banco, como la que se ve ahí en la figura, en la animación, o se aplique a un problema de estabilidad entre rampas, a un PID entero, pero también aplicaciones civiles, ya sea también modelar taludes naturales o también taludes hechos por el hombre, como el caso de los rajos o de los tajos mineros. También queremos que el programa sea integral, con características que se extiendan más allá del modelado de un solo bloque en un talud simple. RockSlope ofrece una amplia gama de capacidades para manejar modelos complejos, incluida la capacidad de definir diferentes criterios de resistencia al corte para las discontinuidades, múltiples materiales, múltiples condiciones del agua subterránea y varias configuraciones de carga y la posibilidad de aplicar elementos de soporte. Lo que es más importante, RockSlope es un programa especializado para modelar fallas de taludes de roca controlados estructuralmente. Y con eso en mente, se diseñó un programa cuyas entradas al modelo, es decir, los parámetros de entrada, la visualización de resultados, el flujo de trabajo en general, para este tipo de análisis es tremendamente fácil de usar. Como todos los programas de Rock Science, son diseñados para que sean muy fáciles de usar. El programa ofrece una interfaz gráfica fácil para el usuario, intuitiva, es una interfaz comparable a la que ya se ha visto, por ejemplo, en programas como Slide 3, RC3. También se ofrece integración con otros programas de Rock Science, como por ejemplo DIPS, Slide 3, RC3, para que se puedan aprovechar los modelos existentes, es decir, modelos ya realizados en Slide 3 o RC3 se pueden importar fácilmente. Bueno, ahora pasemos a explicar qué es propiamente RockSlope. Como el nombre lo sugiere, tiene que ver con la estabilidad de taludes en roca. Específicamente, las fallas de taludes que están controladas estructuralmente en macizos rocosos que tienen una matriz de roca intacta que es dura. Y por ende, la única falla o el elemento más flaco del talud es fallar a través de las discontinuidades. Como se mencionó anteriormente, RockSlope puede modelar geometrías de taludes reales, a escala de banco, ya sea si buscamos la falla de la cresta, a escala entre rampas, si estamos buscando también una falla en la cresta o si estamos interesados en buscar cuáles bancos se ven impactados por la falla. Y también, por supuesto, las posibles fallas más profundas entre rampas. A nivel global o a nivel de escala cielo abierto, el programa puede verse más como una herramienta de evaluación de riesgo y mapeos de peligros para detectar sectores inestables que son propensos a fallar. RockSlope emplea el método de equilibrio límite en 3 dimensiones para calcular el factor de seguridad, la estabilidad de cada uno de los bloques. Y, como bien lo dije, es posible formar distintos o múltiples bloques en un talud dado. Ahora pasemos a la parte de definición de la geometría. La geometría en RockSlope puede contener múltiples regiones de materiales, cada una con su peso específico, cada una con su condición de agua. La geometría se puede crear usando sólidos, es decir, volúmenes tridimensionales
importados, se puede crear a partir de superficies o incluso a partir de datos de nubes de punto que provengan de programas de diseño tridimensional o de mapeo tridimensional. Siendo posible importar los formatos más famosos, como por ejemplo el DWG, DXF, muchos de los formatos que comúnmente se utilizan como estándar en la industria. Las capas de materiales y las superficies freáticas también se pueden importar. De la misma manera se pueden delinear diferentes regiones de material, se pueden interpolar mediante perforaciones, así como se ve en la filmina en la parte inferior derecha, donde uno importa las perforaciones, se especifican los espesores y ya el programa está perfectamente capacitado para crear una superficie y posteriormente definir los volúmenes. Bueno, ahora pasemos a algo que es muy importante entender antes de proseguir con características adicionales, y es la importancia de la ubicación de los planos de discontinuidad en el modelo. Programas de equilibrio límite simple como el SWedge, que es una herramienta muy rápida, muy fácil de usar para el diseño de bancos, ya que no se requiere mucha información para definir las discontinuidades, solo se requiere el buzamiento, la dirección de buzamiento. Por ejemplo, en un análisis con SWedge, se supone que las discontinuidades son ubicuas e infinitas, lo que significa que las juntas o las discontinuidades pueden ocurrir en cualquier lugar para formar un bloque en el talud. Esto es un enfoque muy conservador. Y hoy en día tenemos a nuestra disposición mejores tecnologías para poder mapear las estructuras, ya sea a través del LiDAR, a través de perforaciones, incluso a través de fotogrametría. Y esto nos permite crear modelos que son más realistas, utilizando ubicaciones reales y la extensión conocida de las estructuras. Entonces, en RockSlope se pueden utilizar juntas o discontinuidades discretas que están referenciadas espacialmente y que son finitas. Y en últimas, los bloques que se forman con RockSlope son aquellos que se pueden formar donde se producen, primero, discontinuidades, segundo, tienen la persistencia adecuada para que se den intercepciones entre dichos planos. Y la tercera condición es que dichos planos de discontinuidad afloren, salgan en la superficie del talud. Entonces, como se puede ver, no es un enfoque omnipresente de los planos conservador, sino que es un enfoque muy realista. Siguiendo con la importancia de la ubicación de los planos, desde una perspectiva de evaluación de riesgos, muchos de nosotros estamos interesados en saber, primero, dónde ocurren las fallas. Esto podría incluir qué región del pit o del rajo o del talud es susceptible de fallar. También nos podría interesar cuáles son las escalas, la magnitud, el tamaño implicado en dichas fallas en estas regiones. También en una falla, por ejemplo, en la cresta o entre rampas, estaríamos interesados en saber si se trata de un problema relacionado con el ángulo de la cara del banco o si es, por ejemplo, un problema relacionado con el ángulo entre rampas. Lo que se hace o las causas para producir este tipo de fallas podrían incluir, por ejemplo,
o más propiamente dicho, para poder diseñar unas medidas efectivas para mitigar este tipo de casos, es muy importante conocer si la falla es plana, si es en cuña, o si en definitiva la intersección de planos produce un fracturamiento tal que el talud está intensamente fracturado y entonces debemos volcarnos a otro tipo de herramientas que contemplen, por ejemplo, fallas circulares. También es muy importante y con el programa se puede determinar fuerzas externas que están impulsando la falla, como por ejemplo presiones de poros, o si hay una fuerza sísmica o si hay una carga externa que me está suscitando o empujando o desencadenando la falla. Y también, muy importante, identificar los bloques que son claves, que son los que hay que sostener, porque estos en últimas me terminan sosteniendo los bloques que hay alrededor. Después de identificar las áreas de alto riesgo, nos podemos preguntar, ¿cómo aseguramos la estabilidad de los taludes y mitigamos los riesgos? Entonces, con el programa podemos diseñar los soportes, ubicamos las localizaciones y las magnitudes que demandan mayor cantidad de soporte, se implementan los pernos, se puede implementar también hormigón proyectado o también se pueden aplicar presiones de soporte. Específicamente en este punto queremos identificar los bloques clave y como lo dije previamente, el programa permite identificar dichos bloques clave, o sea que perfectamente una vez identificadas los podemos sostener y mejorar el grado de estabilidad del talud y sostener los bloques aledaños. Bueno, ahora yo creo que podemos pasar a cómo se definen los planos estructurales en el programa. Sin duda, la parte más crítica del proceso de creación del modelo es la definición de las discontinuidades, ya que estas básicamente dictan si hay y cómo se forman los bloques. En el programa, las discontinuidades se modelan como superficies planas, definidas por su orientación, su ubicación y su extensión, es decir, el tamaño de dichas estructuras. Tampoco estamos limitando al usuario a un solo par de discontinuidades. De hecho, se pueden modelar cientos de planos de discontinuidad. Y dado que el modo de falla está controlado estructuralmente, lo que importa es la resistencia al corte de las discontinuidades y no la resistencia de la roca intacta, de la matriz. Entonces, en consecuencia, con el programa se pueden definir cualquier número de propiedades para las discontinuidades, se pueden elegir entre una gran variedad de diferentes modelos de resistencia al corte, establecer el ángulo de ondulación para dichas discontinuidades, tener en cuenta dichas ondulaciones en el cálculo de estabilidad y aplicar presiones de poros en dichas juntas. Para introducir o disponer dichas discontinuidades en el modelo, se ponen a disposición 3 metodologías distintas para definir la geometría de las discontinuidades. Y dichas metodologías podemos comenzar con la primera, que es a partir de discontinuidades medidas, es decir, esos mapeos, esos levantamientos de macizo rocoso que se hacen en campo a través de, por ejemplo, de todas aquellas que interceptan una línea de mapeo, una ventana de mapeo o el mapeo que se hace en un eje de perforación. Bueno, como sugiere el nombre, estas discontinuidades se miden, como ya bien lo dije, a través de líneas de mapeo, de exploración, y en estas tenemos la siguiente información.
sabemos su orientación, sabemos su ubicación en el PID, en el talud, y también conocemos su tamaño, por ejemplo, la persistencia o continuidad de dichos planos. La información que suele ser difícil de obtener es la forma exacta del plano, porque básicamente lo que hacemos es levantarlo sobre una pared, pero hacia la parte interna del macizo rocoso desconocemos pues sus características, su extensión. Entonces, este dato es difícil de obtener, pero en el programa simplemente lo modelamos como un disco circular con un radio especificado, el cual el usuario lo puede controlar y lo puede disponer según su criterio. La entrada de datos en sí ocurre en una interfaz muy similar a la interfaz de las hojas de cálculo de Excel, como se ve en la filmina, en la parte superior derecha. Y en la entrada de datos se pueden hacer fórmulas, por ejemplo, sumar entre celdas, se pueden arrastrar dichas fórmulas, se puede copiar y pegar, tal cual como se hace en Excel. También se pueden importar estos datos directamente en un archivo preparado que se tenga en un archivo tipo CSV. Se puede importar. Posteriormente se visualiza en la ventana y se puede manipular como si estuviéramos en Excel. Y también es posible importar datos directamente que ya se tengan, por ejemplo, de DIPS, donde ya tengamos los datos organizados. Es muy fácil simplemente importarlos y ya se pueden usar en el modelo. Bueno. El segundo método es creando lo que yo llamo discontinuidades artificiales o discontinuidades sintéticas. Aquí con este método conocemos la distribución, es decir, tenemos una función de probabilidad de la distribución, por ejemplo, de la orientación, del tamaño, del espaciado, pero nuevamente no se sabe la ubicación exacta de las juntas. Nuevamente, tampoco conocemos la forma exacta de los planos de discontinuidad. Entonces aquí nuevamente se modelan como discos circulares. Dichas discontinuidades artificiales o sintéticas se le puede pedir al programa que las cree siguiendo una dirección de mapeo específica. Por ejemplo, en la filmina se puede ver que las discontinuidades creadas en color verde siguen una línea paralela a la cara de un talud, como si hubiesen sido levantadas con una cinta métrica, o también en las que son de color café se ve que son todas formadas verticalmente, simulando como si hubiesen provenido de una información de una perforación, de un logueo. También la ventaja de importar estos datos desde un archivo DIPS es que, por ejemplo, automáticamente si nosotros en el archivo DIPS, como se ve en el estereograma, hemos previamente definido unas familias, unos sets que tienen unas orientaciones promedio, estas automáticamente son puestas en el programa y automáticamente también se importa la constante, el valor KD Fisher, que se usa pues ya para hacer pues, la distribución aleatoria. Y el último método es si tenemos planos de discontinuidad, si tenemos superficies que hayan sido definidas en un programa, por ejemplo, de DWG, todo este tipo de programas pues que mencioné previamente de mapeo 3D, podemos importar dichos planos. Y también si nosotros disponemos de un DFN, de un Discrete Fraction Network, eso lo podemos importar en el programa y lo podemos usar como nuestro sistema pues, de fracturamiento para ser analizado.
Entonces, como se ve, hay muchas ventajas, muchas facilidades en cuanto a aprovechar la información que normalmente se levanta en campo. Ahora pasemos a la parte de los bloques. Con muchas discontinuidades e intersecciones de estas, se pueden formar geometrías de bloques complejos, como la que está ahí rotando en la visualización. Se puede ver que es un bloque que no responde a unas superficies concretas, sino que estas superficies de estos planos varían. Y estos bloques se pueden definir a partir de cualquier número de caras y de discontinuidades planas. Para los bloques que afloran y configuran un caso cinemáticamente posible, es decir, que tienen salida, se deslizan, se salen de la pared de tu pared del talud, estos también tendrán caras libres con geometría de superficie arbitraria. El factor de seguridad para cada bloque se calcula considerando el peso del bloque, como la fuerza motriz, y la resistencia al corte de las discontinuidades sobre las cuales se desliza el bloque van a ser la fuerza resistente. Entonces, ese es el modo o la definición clásica de factor de seguridad que se emplea aquí para calcular los factores de seguridad de todos los bloques que se definan o que encuentre pues el programa. También se pueden modelar los efectos de la carga externa aplicada a través de cargas puntuales, lineales, cargas de superficie, se puede considerar carga sísmica, se puede considerar presión de poros, como bien ya lo había mencionado antes, también se puede agregar soportes para estabilizar los bloques, y se puede asignar cualquier patrón de pernado, cualquier distribución, cualquier separación. El programa es enteramente flexible para que el usuario defina pues cómo va a soportar dicho bloque. Y también, si se desea, se puede reemplazar la instalación de pernos por poner una presión uniforme que estabilice el bloque, o también se puede hacer la combinación de pernos con hormigón proyectado. Bueno, habiendo visto esta parte, podemos hablar un poco de los análisis probabilísticos. En RockSlope podemos realizar un análisis probabilístico asignando estadísticas, por ejemplo, al peso unitario del material, a los parámetros de resistencia al corte de las discontinuidades, a la presión del agua. Se pueden generar estadísticos como histogramas, gráficos acumulativos, gráficos de dispersión, para cualquier bloque que seleccionemos. Entonces, por ejemplo, en la imagen que se ve una gráfica de frecuencia, aquí lo que hicimos fue seleccionar un bloque de interés y aquí estamos consultando los estadísticos para dicho bloque. Similar a un análisis determinista, también podemos contornear la solución. Cuando yo digo contornear es que en la vista en planta, en la vista isométrica, podamos hacer consultas y pedirle al programa que nos coloree los bloques en función de su factor de seguridad, de su presión de soporte máxima, de la profundidad de falla. Entonces, esto es potentísimo para poder sectorizar y poder definir en dónde vamos a concentrar los esfuerzos de estabilización en la obra que estemos analizando. Bueno, habiendo visto la parte probabilística, me gustaría que viéramos el tema de los bloques aflorantes, qué son los bloques clave, porque con esto vamos a tener una mejor comprensión de los resultados en la demostración y en lo que viene pues de las siguientes diapositivas. Entonces, el lugar más obvio para buscar bloques es cualquier lugar donde las discontinuidades que forman el bloque interceptan la superficie del talud y hacen que este bloque aflore.
en Rockslope, las trazas de las juntas o de las discontinuidades donde afloran con la superficie del talud se pueden mostrar. Y se ve exactamente igual como se ve en la figura de la diapositiva. Esas líneas rojas representan la intercepción de esos planos circulares con la superficie del talud. Entonces, ahí es una zona candidata a encontrar bloques aflorantes, bloques que tengan la oportunidad de salir, de deslizarse. Adicionalmente, es importante hablar acerca de los bloques que afloran, cuándo son estables, cuándo son inestables. Un bloque inestable es esencialmente un bloque con un factor de seguridad menor que el factor de seguridad de diseño. Ahorita o ahora vamos a ver en la demostración que nosotros podemos especificar nuestro factor de seguridad de diseño. Entonces, un bloque inestable es esencialmente el bloque cuyo factor de seguridad es menor a ese factor de seguridad de diseño. Lo primero que controla la estabilidad del bloque es la geometría de la discontinuidad. Si observamos en la figura los dos bloques naranjas, podemos ver que el superior se estrecha hacia la parte derecha de la diapositiva. Y como consecuencia de ello, si uno lo quisiese alar, lo podría sacar de la pared. A esto lo llamamos un bloque removible. En cambio, el bloque de abajo, la figura de abajo, no es extraíble. Por más que uno lo quiera sacar de la pared, por la disposición de las discontinuidades, eso no ocurre. Entonces, se define como bloques no removibles. Si un bloque es removible, entonces las fuerzas que actúan sobre el bloque determinarán su factor de seguridad. Bueno, todo bloque que es removible tendrá al menos una posible dirección de deslizamiento para poder sacarlo del macizo rocoso. Entonces, como se ve en la animación, todos los que son removibles perfectamente con el programa se pueden arrastrar, se puede ver hacia dónde deslizan, se puede hacer por cada uno de los bloques o se puede hacer totalmente con el conjunto general de los bloques que catalogan o clasifican como removibles. Ahora, un bloque puede fallar por las siguientes condiciones. Por caída o levantamiento, es decir, ha permitido el contacto con todas las juntas, puede deslizar sobre una sola discontinuidad. Esto también ya lo veíamos en Eswich, que catalogaba también estos tipos pues, de cinemática o tipos de movimiento. O también deslizamiento sobre múltiples planos a lo largo de la línea de intersección entre dos discontinuidades. En Rockslope podemos trasladar los bloques así como se ve en la animación. Ahora ya podemos pasar a un componente que es diferenciador en el programa. Y es el tema de los bloques clave. Para comprender el verdadero alcance de la falla en los taludes de roca, es muy importante considerar los bloques más allá si meramente son removibles o no. Es muy importante identificar también todos aquellos que pueden desencadenar una falla progresiva mayor. Dichos bloques son conocidos como los bloques clave. Y básicamente es un bloque que si fallara podría causar que el resto del talud fallara, porque está sosteniendo una serie de bloques que están alrededor, que si no se desliza el bloque clave, pues entonces esos otros bloques son estables. Cuando falla o retiramos el bloque clave, todo se descuaderna, se desestabiliza y
si ocurre la falla progresiva. Entonces, por ejemplo, en la filmina podemos ver que el bloque que está en la base, que es de verde claro, es el bloque clave. Y ese bloque está sosteniendo el bloque que está por detrás de él en la parte superior, que es de color morado, púrpura. Entonces, si se retira el verde, el púrpura fallaría. Bueno, aquí, como se puede ver en la filmina, hay un ejemplo con un modelo mucho más complejo y muchísimos más bloques. En un análisis de falla sucesiva en el programa, podemos identificar los bloques clave. Y teóricamente, si estos bloques clave se pueden estabilizar, entonces se termina estabilizando el talud. Podemos ver los efectos de separar dichos bloques clave y cómo va afectando la estabilidad de los bloques adyacentes. Si continuamos separando dichos bloques fallados hasta que solo queden bloques estables, o si tuviéramos que diseñar un sistema de pernos para estabilizar los bloques clave, primero, como ya lo hemos mencionado, necesitamos identificarlos, conocer las ubicaciones de dichos bloques clave. Y también, muy importante, es conocer la profundidad total de la falla para poder elegir la longitud de perno que me estabilizaría dicha falla progresiva. Entonces, con el programa aquí podemos no solamente ver la profundidad de falla del bloque clave, sino también con el programa podemos definir la profundidad de falla de los bloques cuya estabilidad depende del bloque clave, y es esa la profundidad que nosotros tenemos que considerar para el sostenimiento. Bueno. Después de identificar los bloques fallados, se pueden exportar los bloques fallados y las geometrías del talud. También se pueden exportar en cualquier formato, DXF, DWG, si se requieren, por ejemplo, para ser importados en Slide 3 o RC3, o si se requiere, por ejemplo, para un plano, se esté haciendo una figura o un informe, es perfectamente exportable todo este tipo de información. Bueno, ahora hablemos un poco de la detección de riesgos. En RockSlop normalmente no estábamos tratando con un solo bloque. En realidad se pueden formar cientos o miles de bloques en cualquier parte del tajo. Para la detección de riesgos, por lo general, no estamos necesariamente preocupados por el factor mínimo de seguridad para todo el rajo o el tajo, sino en qué parte del tajo se producen los factores de seguridad más bajos. Entonces, con el programa podemos perfectamente crear un mapa de calor, un heat map, o también se le conoce mapa de intensidades, por ejemplo, del factor de seguridad para identificar las áreas con mayor riesgo de falla. Y también podemos visualizar por peso de bloque para tener una idea de la magnitud sobre la escala de las fallas. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen que estamos viendo es precisamente una sectorización donde la sectorización se ha hecho a partir del factor de seguridad. Los bloques que están coloreados o pintados de rojo son los más inestables y los que están en color azul son los bloques estables. Bueno, ahora pasemos a hablar acerca de la parte del diseño de soporte. Para las áreas que no cumplen el factor de diseño de seguridad, podemos identificar los requisitos de sostenimiento, como por ejemplo, dónde necesitamos aplicar apoyo adicional, sostenimiento adicional, cuál es la capacidad de soporte requerida para estabilizar dicha zona,
Podemos visualizar según la presión del soporte requerida para tener una idea sobre la capacidad promedio de los pernos que vamos a localizar en dicha zona. También visualizar el espaciado del patrón de sostenimiento. También podemos visualizar acerca cuál es la longitud de los pernos necesarios para estabilizar dicha zona. Tal cual como lo dije anteriormente, se puede sectorizar y mirar en dónde se están presentando las zonas de falla más profundas, y esto en últimas es una información valiosísima para determinar la profundidad de dichos elementos de soporte. Bueno, después de haber hablado del diseño de soporte, podemos hablar acerca de la visualización de los resultados. Entonces, más allá de la representación gráfica de los datos del bloque, Rockslope también ofrece información detallada del bloque para cada uno de los bloques determinados por el programa. Esto incluye información tal como removilidad geométrica, los factores de seguridad, el peso, el volumen, las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras, la dirección de deslizamiento, el modo de falla, la presión de soporte requerida, la profundidad de falla, el área afectada y como se puede hacer con muchas otras características del programa, esto se puede exportar a un archivo en formato CSV por si se necesita para algún procesamiento adicional pues en Excel o para algún informe. También los resultados que se obtienen se pueden filtrar. Entonces podemos filtrar la visibilidad de los bloques usando declaraciones condicionales en cualquier tipo de datos de bloque. También tenemos opciones de conjuntos de resultados para alternar rápidamente los bloques coloreados. Por ejemplo, si queremos ver todos los bloques válidos o si queremos ver solamente los bloques removibles o solamente los bloques fallados, tal cual como podemos ver aquí en la parte inferior de la filmina, que hay, digamos, unos sets, unas opciones para rápidamente especificar qué es lo que queremos visualizar en el isométrico y automáticamente la vista se actualiza, así tal cual como se ve en la filmina. Bueno, otra de las características que van a ayudar mucho el proceso de diseño es acerca de la extensión. Andrés, parece que se te ha cortado un poco la imagen y el audio, no te estoy escuchando. ¿Puedes chequearlo, porfa? Y nos quedan unos minutos para hacer el demo y ya dejamos las preguntas para el final, unos 5 minutos antes de que termine. Ok. ¿Me confirman, por favor, si ahí me están escuchando? Y ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, disculpas por ese problema técnico y muchas gracias por avisarme. Bueno, estábamos hablando de la parte de la extensión del talud. Con el programa y para modelos que tienen extensiones muy grandes de kilómetros, por ejemplo, OpenPits, que las extensiones son grandísimas, el número de discontinuidades y de planos que se pueden modelar también es tremendo. Nosotros podemos especificar las áreas o los sectores en los cuales queremos que el programa, primero, calcule los bloques que se van a formar y segundo, calcule la estabilidad. Entonces esto es muy conveniente porque nos ayuda a ahorrar recursos computacionales y nos ayuda a enfocar la solución a los sectores en donde estamos necesitando más las respuestas. Bueno, también en la parte de resultados, al inicio mencioné que una vez calculados los bloques, una vez calculados sus factores de seguridad, se puede
encontrando información detallada de dichos bloques. Entonces, por ejemplo, como se ve en la filmina, si uno selecciona un bloque de los que se formó, se puede abrir una ventana donde se pueden ver toda la información acerca de qué discontinuidades forman dicho bloque, qué caras se forman, su volumen, su peso, su factor de seguridad, la presión de soporte que se necesitaría para sostenerlo. Entonces esto es información detallada que también se puede exportar a un archivo CSV. Bueno, y también en la parte de resultados se puede visualizar dicha información a través de colores. Y es porque uno de los mayores desafíos de trabajar en 3 dimensiones y de tratar miles de bloques es precisamente visualizar lo que queremos visualizar. Entonces, en Rockslop proporcionamos diferentes formas de visualizar los bloques, ya sea mediante la opción Material Colors, que colorea los bloques de acuerdo con los colores del material, es decir, te va a poder especificar estos están sobre el material que es roca fracturada o estos los bloques que están en roca intacta, según la clasificación de materiales que hayas asignado al principio. También está la opción Join Colors, que colorea los bloques de acuerdo a la propiedad de discontinuidad que esté actuando en la formación de dichos bloques. Y también, como se ve en la figura de la filmina, también se pueden asignar colores aleatorios, con la ventaja de que si uno selecciona un bloque de interés, pues el coloreado aleatorio va a ser de tal forma que se resalte el bloque que estás interesado. Bueno, Aldo, me has dicho que vamos a pasar a la sesión de preguntas, ¿o hay alguna pregunta? Sí, tenemos algunas preguntas para intentar responderlas antes de el demo. No nos va a alcanzar el tiempo, creo, para hacer todos los modelos. Vamos a mostrar solamente el modelo que ya tienes preparado y explicar un poco qué fue lo que se hizo. Ya va a ser la una, tenemos unos 15 minutos aproximadamente. Tenemos una pregunta acá de Marlon, que nos dice, en el análisis integral, el ingreso de las condiciones externas en el caso de colocación de pernos y hormigón lanzado, ¿cómo y qué datos ingresan? Gracias Marlon por la pregunta. Voy a ver de traducirla al inglés para que Angela nos pueda ayudar. So, Angela, in the comprehensive analysis, how and what data is entered regarding the external conditions in the case of placing bolts and shotcrete? Thank you, Aldo, for that question. So in terms of bolts, we have bolt properties as well as the bolt geometry. So for the bolt properties, it'll depend on what type of bolt you're modeling. So you may have to enter things like the plate capacity, tensile capacity, shear capacity, and bond strength. And for the bolt geometry, the bolt's length. In the case of a spot bolt, you'll specify the point location where that's getting installed. Or in the case of a bolt pattern, the bolt spacing and the extents over which you're placing that pattern. For shotcrete, it's very similar. You have shotcrete properties, which will include the concrete unit weight, the shear strength and the thickness of the shotcrete layer. And also you'll have to specify the area extents over which you will be applying the shotcrete. Thank you so much, Angela. Tenemos algunas preguntas adicionales. Por cuestión de tiempo, estas preguntas las vamos a responder directamente ya por correo. Vamos a enviarles una relación de todas las preguntas y sus respuestas a cada uno de los participantes al correo que utilizaron para el registro. Andrés, por favor, continúa con la demostración. Tenemos 10 minutos solamente para poder mostrar el modelo de Rockslop. Okay. Bueno, muchas gracias a Ángela y a Aldo por las preguntas. Rápidamente vamos a pasar a la parte de demostración. Yo acá voy a cambiar de pantalla al modelo que ya lo tengo previamente abierto
Y voy a proceder a hacer un recorrido general de lo que podemos ver en el programa. Entonces, como bien lo vimos en el programa, podemos importar una geometría. En este caso es, digamos, esta external box que simula pues un OpenPit. Después podemos importar planos de falla. En este caso, aquí procedo pues a mostrarles ambas fallas que están interceptando el sólido. Y adicionalmente a estas fallas estamos considerando unas discontinuidades que han sido previamente tabuladas de DIPS, una base de datos así como esta, donde ya tenemos discontinuidades. Esto se importó en el programa y la consecuencia o el producto son estas discontinuidades que tenemos aquí seleccionadas en rojo. Aquí voy a hacer un zoom más detallado para que se vean. Entonces, como dijimos, son básicamente discos circulares. ¿Listo? Bueno, una vez que nosotros procedemos a la parte de ver los resultados, nosotros podemos decirle al programa que primero nos muestre todos los bloques válidos. Entonces aquí nos muestra absolutamente todos los bloques que generó. Pero también podemos decirle que nos muestre los bloques que son removibles. Él nos los especifica, nos los muestra. Estos son los bloques que efectivamente tienen posibilidad de deslizarse. Y también le podemos decir, muéstreme los bloques que efectivamente tienen un factor de seguridad menor al de diseño. Bueno, ya cuando nos pasamos a la parte de resultados, nosotros podemos ver una información más detallada de todos los resultados haciendo clic acá en Block Information y se nos despliega una lista de todos los bloques dependiendo de la opción que hayamos generado acá. Como estoy parado en bloques que fallaron, entonces solamente en la lista me va a presentar dichos bloques, pero si yo regreso a todos los bloques válidos, pues me va a mostrar todo el listado y va a mostrar desde factores de seguridad, si son estables, el volumen, el peso, en el caso de los que fallan, la fuerza que los desestabiliza, la fuerza resistente, la orientación de los planos, la profundidad de falla y todo eso, como bien lo mencionamos, se puede exportar acá. Adicionalmente, si yo hago clic, por ejemplo acá en uno, y le digo Zoom to Selected, entonces aquí lo voy a poder visualizar. Si acá me paro sobre otro, miren que automáticamente él cambia. Y, por ejemplo, si le doy acá en este botón que dice See Blocks Details, entonces se abre la vista detallada con información mucho más personalizada del bloque. Y acá uno puede ver la forma del bloque con la información que ya vimos en la tabla, pero adicionalmente los números que ustedes ven sobre las superficies tienen relación con cada una de estas filas y son informaciones para esos planos que se forman. Nuevamente se puede importar dicha información y algo muy importante es si, por ejemplo, le damos aquí en Contour Blocks, que ya está habilitado, y si nos vamos a, voy a correr aquí un poco la ventana de visualización del GoToWebinar para ver. Entonces, estamos parados sobre factor de seguridad, pero igualmente, si por ejemplo nos vamos a Failure Interaction,
Esto es muy significativo y es el punto diferenciador del programa, es que si visualizamos todo el PID, entonces esta escala de colores que hay acá en la parte derecha tiene que ver con la identificación del bloque clave. Entonces, los números que hay acompañados a estos colores van a ser el orden sucesivo en cómo se va a presentar una falla progresiva en caso de que el bloque coloreado en amarillo, que es el bloque clave, se deslizara. Entonces aquí podemos ver que aquí el bloque amarillo es el clave, si se desliza el posterior o el que le sigue, o se deslizaría, sería este segundo, este que está aquí, y así sucesivamente. Entonces esto es poderosísimo. Aldo, una pregunta. ¿Tenemos tiempo para mostrarles desde el inicio el modelo o tú qué piensas? Yo creo ya estamos con la hora. Sí. Dejo abierta la posibilidad de podernos contactar para una presentación personalizada. Bueno, listo. Tenemos una encuesta que nos gustaría que puedan ustedes participar. Nos interesa mucho el feedback de cada uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Nosotros desarrollamos nuestros programas pensados y en base siempre a lo que ustedes estén necesitando. Así que les voy a compartir, van a ver en la pantalla una encuesta con 5 opciones. Les voy a pedir que por favor escojan solamente 2 de ellas. Dejo abierta también la posibilidad, y les he puesto por el chat del webinar, un enlace web al cual ustedes pueden acceder para solicitar una versión de prueba de unas 2 semanas. Hemos intentado correr un poco para mostrarles las muchas opciones que tienen con esa nueva herramienta. 1 hora creo que no es suficiente. Reitero la opción de que puedan solicitar una presentación individual para conversar no solamente sobre las preguntas que han tenido, sino también poder ver mano a mano, juntos, cómo se podrían beneficiar con el RockSlope. Vamos a dejar unos segundos más el sondeo. Por favor, escojan solamente 2 opciones. A los que ya votaron, muchas gracias. A los que están todavía votando, voy a dejar unos segundos más y ya cerramos la encuesta. Les quiero agradecer nuevamente por el feedback. Siempre es bienvenido. Las respuestas a las preguntas van a ser respondidas de manera general. Les vamos a enviar un correo a cada uno de los participantes como un relatorio de todas estas preguntas. Aprovecho, nos queda 1 minuto para poder cerrar el webinar. Alentarlos a que puedan solicitar una versión de prueba en nuestra página web. Usen el programa, estamos a disposición para ayudarlos. Las preguntas que tengan, las consultas, podemos setear una reunión, revisarlo más a detalle. Y bueno, Andrés, ya para cerrar, por favor. Bueno, para mí ha sido todo un placer y bueno, espero que puedan preguntar por un trial y en verdad probar el programa, que tiene unas características que yo sé que les van a ser de mucha utilidad. Les agradezco por la atención y bueno, en una próxima oportunidad nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde a todos. Hasta luego.